tardes, Héctor. El gusto siempre es mío saludarte y a ti y a todo el amable auditorio, a la gente de San Luis Potosí. Mi querido Iván, pues ya estamos a 3 meses, un poco menos, del cierre de este sexenio. Ayer el último mensaje del presidente Calderón, entre fuerte, entre sólido, entre emotivo, una combinación ahí de emociones, me parece. ¿Cómo lo viste, Iván? Sí, Héctor, la conclusión del gobierno del presidente Felipe Calderón es prácticamente ya un hecho, a pesar de que todavía le quedan 3 meses de gestión. Pues con la pronunciación de este último mensaje, pues en estos términos oficial, que fue el sexto informe de gobierno, y hoy el anuncio del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, pues prácticamente de manera no oficial, pero sí a nivel de percepción, empieza a verse que el gobierno de Felipe Calderón concluye. Ayer vimos un discurso, vimos un informe de gobierno, pues en un tono triunfalista. Esto no debe sorprendernos. Los redactores de discursos siempre ese es el tono en el que escribimos los mensajes en un informe de gobierno, pues porque se busca enaltecer, engrandecer y resaltar siempre los triunfos, los logros que se han hecho a lo largo de la gestión. La perspectiva que debemos entender, en principio, antes de hacer un análisis del informe de gobierno, es ver desde una óptica muy clara y objetiva que hoy, Héctor, México es mejor que hace 6 años. México tiene mayores niveles en materia económica, tiene mayores perceptores de bienestar en temas de salud, de educación, de infraestructura. Sin embargo, eso no es suficiente, Héctor, para que la gente perciba un gobierno cercano, un gobierno aprobado, un gobierno que realmente trabajó. Y esto claramente se puede observar en los diversos estudios de opinión pública que se han hecho, en los que se mide el nivel de aprobación del presidente Felipe Calderón, y está efectivamente, como comentabas hace unos momentos, en sus peores índices en un 49% según el último reporte de Consulta Mitofsky, y que esto es un porcentaje bajísimo. Los rangos de Vicente Fox al término de su gobierno y de Ernesto Zedillo en la misma época andan en rangos del 70%. Esto se debe el presidente Felipe Calderón, a pesar de que hizo un muy buen gobierno en diversos temas que ahora podemos ir comentando, pues enfocó su gobierno en el tema de seguridad, y es una asignatura que la ciudadanía le dejó pendiente, es una asignatura en la que los ciudadanos lo reprueban, y en consecuencia todo lo demás se nubla y no se ve más allá que de seguridad, y en consecuencia se califica el gobierno malo, aunque en realidad y en términos de opinión y de análisis objetivo, el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno bueno, y hoy México es mejor que hace 6 años, Héctor. Bien, estoy conversando esta tarde con Iván Gamboa, el director general del despacho DPB Consultores, una firma muy importante en este país. Se concentra un grupo de especialistas en diferentes áreas que trabajan en torno a la ciencia y a la comunicación política. Iván, ¿cuáles son los aciertos de este gobierno? Yo hablaba hace algunas semanas sobre los temas, digamos, favorables para el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? El tema del seguro popular, ¿no? Con una cobertura cada vez más amplia, sí con retos y sí con pendientes en el tema, pero con una cobertura interesante. No, sin duda el tema, por ejemplo, también de fortaleciendo la transparencia, en fin. ¿Cuáles son los aciertos que, desde tu punto de vista, de este gobierno de Calderón, que está pues a poco menos de 3 meses de terminar, y que pareciera no permearon con la suficiente fuerza, o no fueron lo suficientemente quizá hábiles para comunicarlo, y la gente no lo tenga tanto en el ánimo? Sí, Héctor, uno de los grandes aciertos del gobierno de Felipe Calderón es efectivamente en materia de salud. Es un gobierno que se concentró y alcanzó una cobertura universal en materia de salud. En todos los rincones de México hoy los mexicanos contamos con cobertura de salud en las diversas áreas del rubro que atiende, de las oficinas que atienden, de los institutos que atienden la salud en México, pero sobre todo en el tema del seguro popular. Hubo un crecimiento histórico en este rubro, una construcción de 1,200 clínicas, una inversión de más de 2,500 millones de pesos para remodelar y rehabilitar infraestructura hospitalaria. También hubo durante el sexenio una inversión multimillonaria de 300,000 millones de pesos en materia de infraestructura carretera. Héctor, bien lo señalaba ayer el presidente Felipe Calderón, que la construcción de carreteras en lo que va de su sexenio, lo que fue de su gobierno, es una línea directa, una línea recta que comprendería del polo norte al polo sur, y esto es un crecimiento que no se había dado desde hace muchos años. Pero sobre todo
en el tema económico, Héctor, que fue una de las variables, una de las ofertas de campaña que el presidente privilegió y que después olvidó en su mensaje, pero es donde tuvo uno de los más grandes aciertos, es la creación de más de 2 millones de empleos a lo largo de su gobierno. Esto, Héctor, no es cosa menor, a pesar de que se requerían más, eso es comprensible. Sin embargo, esta cantidad es altísima y representa un poco más del doble de lo creado en el sexenio anterior, Héctor. Sin embargo, el presidente decidió concentrar todos los mensajes de su gobierno en todas las oportunidades que él tenía a lo largo de sus giras por el país en hablar de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Y si bien o mal la lucha dejó muchos muertos, abrió una guerra despiadada entre los grupos de la delincuencia organizada y la gente así lo percibe y se siente insegura y no perdona esa asignatura, a pesar de que hubieron grandes logros en diversos rubros, muchísimos más que pudiéramos seguir mencionando, Héctor. Y además, bueno, pues se lo cobró caro el pueblo mexicano. Converso con Iván Gamboa Song, director general del despacho de PB Consultores, un experto en los temas de análisis político, y llevó a la lona, prácticamente a la lona, al Partido Acción Nacional en la última elección. Iván, la seguimos contigo muy de cerca durante todo el proceso, y de estar en el gobierno, el Partido Acción Nacional pues cayó a la tercera posición, una cosa que de pronto los expertos no se explicaban bien a bien qué fue lo que ocurrió. Y bueno, pues esto es parte quizá de no haber logrado posicionarse, de no haber construido una imagen diferente y de no haber podido también generar pues un ambiente de seguridad más ideal para los mexicanos, Iván. Efectivamente, Héctor, el presidente Felipe Calderón diseñó una estrategia de comunicación basada en sus principales fortalezas y no en sus principales debilidades, y no en sus principales fortalezas. Día a día se dedicó de tiempo completo a ser un promotor de las estrategias de seguridad, que era un rubro que la gente, si bien sufría ya, él se generó la percepción de que él había desatado una masacre a lo largo del país y no construyó una estrategia en la que pudiera privilegiar que, por ejemplo, en lo económico hoy México tiene el doble de reservas en el Banco de México para pagar la deuda externa nacional. Eso es un tema que los mexicanos no conocemos en el día a día, no supimos de ello, y hoy México tiene en reservas nacionales en dinero el doble para poder pagar la deuda externa nacional. El tema del petróleo, las reservas, es innumerable lo que se logró, pero sin embargo se construyó la estrategia, el diseño de la estrategia de comunicación en las principales debilidades, Héctor, y no en las principales fortalezas. No basta ser un buen gobierno si este mismo no es capaz de comunicar de manera eficaz, de manera acertada y de manera verosímil para los ciudadanos que este es un buen gobierno, Héctor. Ese es el principal problema que enfrenta hoy Felipe Calderón al término de su mandato, en el que los ciudadanos, en el que los mexicanos lo reprobamos con 49% debido al error en la estrategia de comunicación gubernamental, Héctor.